Entramos en esta ocasión a compartir con vosotros uno de los talleres que ampliamente en nuestro instituto realizamos. Y es lo que denominamos el estudio del eneagrama desde un concepto que nos acerca el maestro Gurdjieff. El maestro Gurdjieff fue un maestro, padre del llamado cuarto camino, que identifica 9 puntos o 9 aspectos concretos de eso que denominamos nuestra realidad carencial. Carencia, defectos. Entendemos esa realidad carencial como el ego, y aquí definimos el ego como agregado psicológico y emocional. Concepto oriental, fundamentalmente budista, que a nosotros nos parece muy interesante. ¿Por qué? Pues porque el ego no es esencial. Cuando lo entendemos como algo agregado, que de alguna manera condiciona nuestra psique y condiciona nuestra emoción, vamos a entender una gran diferencia que se establece en lo que es egoico, de ego, en nosotros, y lo que es de cualidades o de conciencia en nosotros. Por lo tanto, desde ahí, cuando Gurdjieff define el eneagrama, lo estudia, establece unas danzas en función de estos 9 puntos en el suelo, y luego de alguna manera Naranjo, ya sabéis algunos, que lo identifica y lo trabaja desde un punto de vista distinto y también particular en función de 9 números o 9 lo que denominamos rasgos característicos fundamentales. ¿Qué significa este concepto, rasgo característico fundamental? Pues significa que todos nosotros vamos a decir que estamos condicionados por los 9 egos concretos, pero hay uno de ellos que se distingue más, y es el rasgo que sobresale, nos influye de una manera mucho más categórica, y tiene mucho que ver también con lo que llamamos el rayo ontológico, o sea, el planeta que nos define, ¿verdad?, desde un punto de vista herencial, de la herencia que traemos. Una de nuestras herencias astrológicas, y en esa herencia astrológica hay una condición que mueve también un planeta. Y claro, todo planeta, detrás de la influencia, vamos a decir, negativa, existe también la posibilidad de transformarla para que aparezca la influencia positiva. Por lo tanto, los rasgos característicos particulares de cada uno de nosotros pueden ser atendidos y estudiados desde un punto de vista personal. Ahora bien, yo no soy partidario desde aquí, desde estos estudios, identificar los rasgos característicos desde el punto de vista de los números. ¿Por qué? Porque eso condiciona muy mucho la comprensión genérica, y vamos a decir también el estudio vital y anímico de las personas que se acercan al eneagrama, cuando nosotros ya en un taller más particular, más especializado en terapia, ya atendemos realmente a las características del ego. Cuando una persona dice yo soy el 5, yo soy el 4, yo soy el 3, yo soy el 2, es como eso genera una inclinación psicológica hacia definirnos en un aspecto, en un engrama, pero no va a favorecer, digamos, la comprensión genérica de lo que somos y de cómo actúa fundamentalmente nuestro inconsciente y nuestro subconsciente en esas condiciones carenciales que denominamos egos. Ya decíamos, por repasar, que el inconsciente tiene que ver con la carencia y condición que atañe a nuestro yo personal, ¿verdad? Inconsciente es el depósito psicológico que atañe a la expresión del yo, que de alguna manera somos educados desde pequeños en eso, y esas carencias del yo vienen muy definidas también por el medio en donde nos desenvolvemos y por la educación. Inconsciente atiende a los rasgos que se manifiestan de forma compulsiva e inconsciente del yo.
Sin embargo, cuando nosotros hablamos aquí del subconsciente, estamos hablando, por decir así, de un depósito psicológico más profundo y que atañe a carencias y condiciones del alma humana y por lo tanto del campo emocional. Estamos hablando de traumas y estamos hablando de aspectos donde la emoción se implica en esta sensación de carestía y a veces de dolor. Por eso aquí hablamos de la zona de dolor. Cuando uno está en su zona de dolor es porque está alimentando inconsciente y subconscientemente carencias que no consigue superar porque no toma conciencia de ellas, no comprende realmente de dónde derivan, de dónde vienen. El estudio del eneagrama no debe de ser, desde nuestro punto de vista, únicamente dirigido a la comprensión de lo que yo tengo y cómo me expreso, de las carencias y condiciones que muevo en relación con la vida y con los demás. El estudio del eneagrama debe de llevarnos, desde un punto de vista más profundo, a una clara, vamos a decir, sanación de los valores, inclinaciones, traumas, gestos mecánicos, que no nos damos cuenta porque son mecánicos y automáticos, angustias y focos de ansiedad, porque la angustia y el foco de la ansiedad es la base fundamental de la energía alterada que desde el ego condiciona a nuestro campo vital. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del eneagrama aquí en estos estudios, nos interesa considerarlo desde tres factores diferenciados. Lo que es la personalidad, cómo me expreso, cómo me relaciono. Lo que es el campo vital, aura, campo bioplasmático, pues también se denomina pues el eidolón, el linga sarira, bueno, muchas culturas al aura o al campo vital, campo etérico también, bien. Bueno, nosotros lo llamamos campo vital, porque el campo vital es el diseño, por eso los rusos lo llamaban bioplasmático, el diseño de la energía, ¿verdad?, que desde un punto de vista carencial o desde un punto de vista consciente va a establecer un cromatismo en el aura. Por lo tanto, los biorritmos internos que vive la persona van a afectar a su aura. Una persona cuyo biorritmo es sosegado, es pacífico, estable, consciente, su aura se abre desde el punto de vista de esa realidad energética. Una persona angustiada, carente, débil, podríamos decir que afecta a su campo vital desde ese punto de vista. Miren ustedes, seguro que hay personas ahí que me están escuchando, que han estudiado el eneagrama, que han hecho talleres del eneagrama, que han tenido maestros del eneagrama, que han danzado las danzas de Gurdjieff en relación al eneagrama, y yo les voy a pedir una cosa: que para escuchar estas conferencias y acercarse a nuestra forma de entender el eneagrama sean tan amables de aparcar un poco lo que ya saben. ¿Por qué? Porque a nosotros el eneagrama o el estudio del eneagrama en este instituto lo atendemos básicamente en relación a nuestro campo vital. Cuando nosotros entramos en medicina taoísta, estudio del campo vital, meridiano, formas de entender la energía y cómo esa energía colapsada afecta a nuestros órganos y vísceras, nosotros el eneagrama lo entendemos aquí, en el cuerpo físico y en el cuerpo vital. Por eso a mí no me interesa tanto estudiar el eneagrama desde el punto de vista de las características numéricas, no, porque me interesa más entender el eneagrama, como vamos a ver aquí, en relación a los órganos y a las vísceras, para entender cómo un ego o un aspecto carencial está afectando a tu hígado, está afectando a tu estómago, está afectando a tu vaso páncreas, está afectando a tu campo vital. Esto es fundamental en estos estudios. Y sobre todo, entender cómo funciona la energía del campo vital y la energía del campo anímico, del llamado subconsciente, aquí en estos estudios. Yo sé que algunos de ustedes pueden ser psicólogos, pueden ser médicos, bueno, y algunos de ustedes pues pueden
no entender la diferenciación que en estos estudios nosotros hacemos entre el inconsciente, el subconsciente y el infraconsciente. Porque eso en la facultad no se define de un punto de vista claro. Estoy harto de tratar con médicos y psicólogos y bueno, su definición al respecto de estos términos no es tan clara. Aquí sí tenemos en este instituto una clara diferenciación entre estos campos, vamos a decir, de nuestra psique, que por inercia, por educación, por expresión personal, por lo que afecta a nuestro medio, han generado pues unas ciertas condiciones que impiden, por un lado, que el yo esté definido. La sensación de autogobierno, de fuerza interior. Yo soy y me manifiesto con esa solvencia. Pero por otro lado, esta carencia de nuestra alma, de nuestra realidad anímica, que muchas veces, ¿verdad?, se mueve en traumas y aspectos no solucionados desde el punto de vista de la emoción. Y eso se mueve a un nivel mucho más profundo. Por lo tanto, quiero aclarar, ¿verdad?, en el principio de este taller, que nosotros vamos a ir a la gestión, autogestión. Nosotros vamos desde el punto de vista terapéutico a tratar con nuestros alumnos y nuestros pacientes eso que llamamos rasgos característicos y cómo influye cada ego, pero eso, claro, no lo vamos a hacer aquí en televisión. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos en el taller de terapias de grupo y de terapias personalizadas. Eso ya lo hacemos, digamos, en petit comité, aparte. Pero bueno, desde aquí sí que vamos a ofrecerles a ustedes una comprensión amplia de cómo ese eneagrama, esos 9 apoyos del ego o de nuestra realidad carencial, están involucrados en nuestra realidad física y vital. Cuando nosotros hablamos del eneagrama, vamos a hablar a priori de los tres primeros puntos, ¿verdad?, que condicionan nuestra energía y establecen carencias. Cuando yo hablo de carencias, es cosas que me faltan, carencias, cosas que me faltan. Si yo tengo carencias, déficit, algo me falta, algo tengo que descubrir, por decir así, para sentirme fuerte y estable y despertar mis cualidades. Detrás de una cualidad hay una carencia que la está empañando. Atiende a la carencia y aparecerá la cualidad. Básico lo que he dicho, porque hay un aspecto de la psicología que buscan la cualidad, pero no atienden a la carencia. ¿Cómo vamos a despertar, por ejemplo, la humildad, que es una cualidad muy elevada y además viene cuando tiene que venir a ti? Si tú no atiendes a tu soberbia y a tu orgullo. Es imposible. Si tú no observas cómo funciona a nivel del subconsciente y del inconsciente, tu forma de reaccionar soberbia, esa espuma que de alguna manera aparece ante los demás, puño cerrado, la reactividad de la escarlata O'Hara que hay en todos nosotros. O por otro lado el orgullo, que muchas veces hasta se patrocina educativamente. Es que no tiene orgullo, pues tiene que tener orgullo. Pues tú y tu orgullo, ¿dónde está tu orgullo? Y lo establecemos como un valor positivo el tener orgullo. Y no distinguimos lo que es orgullo de dignidad. Orgullo de dignidad, no lo distinguimos. El léxico habla mucho de cómo vamos y de cómo está la sociedad y por dónde va la sociedad. Entonces, es por poner un ejemplo. Entonces, si tú no atiendes a tu realidad carencial, difícilmente puede expresarse tus cualidades o tu capacidad de ser por ti mismo. Fuerte, sensible, inteligente y tener respuestas claras ante la vida. Por lo tanto, estudiar el eneagrama desde un punto de vista, por un lado teórico, pero por otro lado práctico, es fundamental en estos estudios. Por lo tanto, yo los estoy invitando a un taller que es muy importante en estos estudios.
Desde el punto de vista de Mindalia, este taller lo vamos a dividir en Enneagrama 1, Enneagrama 2 y Enneagrama 3. Les ruego a ustedes, por favor, que empiecen por el 1 y luego por el 2 y luego por el 3, porque es que un taller en una sola sesión, el taller en una sola sesión no va a ser posible que nosotros lo tratemos. Por lo tanto, vamos a ir poco a poco, lo vamos a ver en su conjunto, pero yo les ruego que lo vayan estudiando, atendiendo o viendo desde un punto de vista paulatino. Por lo tanto, este es el enneagrama, esta es la introducción del enneagrama, ¿verdad? Que nosotros vamos a definir, por favor, lo vamos a definir, como ustedes ven aquí en este esquema, desde, en principio, lo que llamamos los tres puntos cardinales, lo estoy expresando, ¿verdad?, con mi dedo, los 3 puntos cardinales básicos del enneagrama, ¿verdad?, que tienen que ver con los 3 egos primarios fundamentales de entender. Por un lado, lo que llamamos el deseo y el apego, este punto, ¿verdad? Por otro lado, lo que llamamos el miedo, este punto, y por otro lado, lo que denominamos el autoengaño. Claro, es interesante observar que estamos hablando de lo básico, es la raíz básica del enneagrama. 3 puntos cardinales que van a definir nuestra energía. Lo vamos a estudiar con más detenimiento, ¿verdad?, posteriormente. Pero quiero darle a entender que esto es la base del enneagrama. Luego vamos a distinguir, ¿verdad?, por un lado lo que llamamos egos o carencias que guardan relación con lo que denominamos energía decadente. Energía decadente quiere decir que es una energía vital que no tiene recursos para expresarse y afirmarse frente a uno mismo y frente a la vida. Pereza, envidia. Por otro lado, vamos a estudiar lo que nosotros entendemos como energía de la reactividad del ego. Reactividad, estamos hablando del puño cerrado que reacciona contra la vida, ¿verdad? Y ahí hablaremos, ¿verdad?, de la ira, rabia, ¿verdad? Hablaremos del orgullo, soberbia, y hablaremos de la vanidad también, porque la vanidad es una compensación emocional que también entenderemos dentro de este aspecto, vamos a decir, de la reactividad egoica. Nosotros, al dividir el enneagrama, ¿verdad?, ya estamos dividiéndolo en esta parte que ustedes lo ven en verde, que estamos hablando del fuego, el ego que propende hacia el fuego, ¿verdad? Reactividad, fuego. Pero luego, si nos vamos hacia allá, si nos vamos a aquella zona del enneagrama, ya estamos hablando de estos puntos, estamos hablando de aquellas carencias o egos que tienen que ver con la compensación primaria. ¿Por qué decimos compensación primaria? Porque tiene que ver con el animal básico que somos, porque básicamente somos animales. Y aquí aparece la lujuria, que tiene que ver con la sexualidad, vamos a decir, inadecuadamente canalizada, y con la gula. Sexo, comida. Sexo, comida. Ese es el animal primario, ¿verdad?, que muchas veces, desde el punto de vista carencial, nosotros compensamos ahí muchas cuestiones que no resolvemos desde un punto de vista consciente. Por lo tanto, es para darle a ustedes una comprensión, vamos a decir, global de lo que vamos a estudiar según los apoyos del ego, ¿verdad? Y luego estudiaremos 3 aspectos del ego que tienen mucho que ver con la energía decadente, aquí de abajo, ¿verdad?, que serán los celos, que será la culpa y que será la fiscalización. Celos, culpa y fiscalización. Son 3 aspectos derivados del enneagrama que no son concretamente puntos del mismo enneagrama, son derivados, pero a nosotros nos parece fundamental también entenderlos como agregados psicológicos. En este esquema global que ustedes ven, pues van a ver, por ejemplo, que esta banda de la reactividad egoica va a afectar a nuestro hemisferio derecho del cuerpo, y aquí estamos hablando del hígado y la vesícula biliar, el hígado y la tráquea maxilar, que tiene mucho que ver con la soberbia, ojo al dato. Claro, nosotros esto ya, ¿qué estamos haciendo? Casar el estudio del enneagrama
con el taller de medicina taoísta estudio del campo vital que en este instituto trabajamos en profundidad. Por lo tanto, esto es algo importante desde nuestro punto de vista. Y desde aquí vamos a observar, ¿verdad?, cómo la banda derecha del organismo, de nuestro organismo, tiene mucho que ver con estos aspectos, vamos a decir, de la reactividad egoica, que por aquí entendemos. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la lujuria y la gula, vamos a ver cómo se establecen valores y carencias que afectan, por un lado, al sistema digestivo y al vaso páncreas, y por otro lado vamos a observar, ¿verdad?, cómo en el jara, en este punto de aquí, vamos a afectar al plexo solar, por la falta, vamos a decir, de solvencia del yo, que de alguna manera compensa en esta banda, vamos a decir, primaria. Y aquí pues veremos cómo la pereza establece un valor concreto del sistema óseo, de los huesos y del riñón, mientras que la envidia va a afectar también a nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores, y a la propia tiroides. Estamos hablando de valores que estudiamos desde el punto de vista del campo vital. Cuando nosotros hablamos del eneagrama, antes de comenzar el estudio de los puntos del eneagrama, le acercamos a ustedes un estudio importante básico sobre lo que denominamos los 3 triángulos de la autorrealización. Quiere decirse que la mayor parte de los seres humanos no estamos realizados o autorrealizados para tener respuestas claras frente a la vida y frente a nosotros mismos. El sentido de la vida, de la escuela de la vida, consiste en aprender a autorrealizarnos. Y los seres humanos, ¿verdad?, llevamos miles y miles de años, ¿verdad?, estableciendo una energía decadente quiere decir, ¿verdad?, sometida hacia la tierra, hacia los aspectos telúricos, decadente quiere decir que es una energía que por inercia cae. Y cuando nosotros vemos estos 3 triángulos amarillos, ¿verdad?, estamos hablando de que 3 bandas, tres aspectos concretos o 3 esferas concretas de nuestra energía, ¿verdad?, están caídas hacia la condición del ego. Por un lado, lo que llamamos el triángulo de la creación, ¿verdad?, que se localiza en la esfera visceral. Aquí está la esfera visceral. Y nosotros tenemos condicionado esos 3 puntos hacia la tierra. Yo suelo decir en el taller que somos como los frigoríficos, tenemos una toma de tierra que desde el primer chakra, Muladhara, estamos constantemente tomando tierra a través del deseo y la necesidad. Esa es la gran toma de tierra del yo. Obviamente, cuanto más deseo y más necesidad, más estamos anclados, ¿verdad?, en este mundo, en esta realidad humana. ¿Vale? Por otro lado, ¿verdad?, vemos el triángulo de la realización, que tiene que ver con la denominamos la esfera esplénica, bueno, del plexo solar, y vemos también que aquí el triángulo está hacia abajo, estamos hablando del triángulo amarillo, ¿verdad?, que condiciona muy mucho nuestra energía en el plexo solar. Desde aquí, desde estos 2 puntos, y hasta aquí hay un triángulo que está sometido, he dicho sometido, ¿verdad?, energéticamente en lo que podríamos llamar nuestro diafragma. Y por eso no respiramos bien, y por eso hay condiciones energéticas en las fosas pectorales, y por eso establecemos problemas en los pulmones, y por eso nuestro plexo solar no se abre de forma espléndida a la vida. Vamos a observar poco a poco. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del triángulo del discernimiento, ya estamos en la esfera mental y hablamos de un triángulo invertido, que tiene que ver, que se invierte hacia el chakra Visuddha, que estamos hablando del chakra de la garganta, y evidentemente establece en los 2 hemisferios cerebrales una condición. ¿Cuál es la condición? Contractual. ¿Qué quiere decir esto contractual? Que nos pasamos la vida contrastando, discutiendo, juzgando, analizando, interpretando, y desde ahí esta inercia contractual está condicionando este triángulo, ¿verdad?, y por eso lo representamos invertido. ¿Cuál es el sentido cardinal de la autorrealización? Voy a subrayar aquí. ¿Cuál es? Darle la vuelta a los triángulos.
energéticamente hablando. O sea, cuando nosotros aprendemos a esta energía darle la vuelta a los triángulos y establecerla en lo que llamamos la posición solar del triángulo, quiere decir que la energía va para arriba. Miren ustedes, esto es un principio chamánico básico. Cuando la energía va para arriba, estamos estableciendo una relación adecuada entre la tierra y el cielo. Todos los mudras de elevación, ¿verdad? Todos los mudras de expresión espiritual o búsqueda hacia el cielo están representando la capacidad de yo elevarme o elevar mi columna vertebral para hacerla estable. La columna vertebral es el bastón de mando de mi yo. Bueno, siempre representado, ¿no? El bastón de los 7 nudos, que tiene que ver con los 7 chakras, como yo domino mi columna, ¿verdad? No en vano, creo que lo he dicho alguna vez, no en vano la palabra imbécil viene del término imbáculo. Imbáculo es el que no domina el báculo. Se le llamaba imbécil. Quiere decir, imbécil es la persona que no tiene la capacidad de gobernar la energía de su columna vertebral. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, todas las culturas, sobre todo las egipcias antiguamente, no hablan de la importancia de dominar la columna y mantener en la columna un valor energético estable y consonante para que yo pueda respirar bien, sentirme bien y autorrealizarme como individuo. Cuando nosotros hablamos del primer triángulo, ¿verdad? Aquí observamos el primer triángulo en su posición lunar. Cuando digo en su posición lunar, quiere decir que es una posición condicionada, ¿verdad? Y carente, ¿verdad? Y desde aquí, en esta posición lunar que vemos, ¿verdad? El triángulo establece 3 puntos cardinales en nuestro campo vital y físico interesantes de observar. Por un lado, el apego. El apego, como he dicho antes, tiene que ver con el chakra Muladhara, chakra raíz del periné, que deriva de alguna manera hacia la tierra para que yo tome, digamos, posesión y posición en mi estado vital y humano. ¿Cómo me ubico? ¿Cómo tomo tierra? Tomar tierra, la mayor parte de las personas lo hace en función de lo que tienen. Por eso el terruño es muy interesante de observar cómo me identifico con mi tierra, con mi piso, con mi casa, con mi país, con mi territorio. ¿Sí? Y nos identificamos con la tierra por una simple razón, porque de tiempos inmemoriales estamos muy condicionados, ¿verdad?, con la toma de tierra en los valores que podríamos decir sedentarios. Yo me asiento, ¿verdad?, y por lo tanto ya protejo mi territorio y almaceno para el día de mañana. Ese es el sentido del sedentarismo. Dejamos de ser nómadas para hacernos sedentarios. Cuanto más sedentarios nos hacemos, más toma de tierra vivimos, ¿verdad?, desde la posición del deseo y de la necesidad. Y yo no estoy hablando solamente del territorio, también estoy hablando de avalorios, de cosas que tienes, deseo, apego, tanto sea en las cuestiones materiales físicas o deseo y apego en la proyección que se establece en relación con los demás, porque también puede tener un apego emocional hacia alguien, hacia los demás, hacia la vida, y entonces desde ahí también el apego condiciona muy mucho la energía. Por eso el chakra Muladhara tiene que ver con el elemento tierra, ¿verdad? El primer elemento que nos afirma, ¿verdad?, hacia la raíz de la vida. Obviamente, esto nos condiciona nuestra realidad, vamos a decir, consciente. Es decir, dime lo que necesitas y te diré por dónde vas en el progreso de tu evolución o de tu autorrealización como individuo. Cuanto más necesitas, más condicionado estás, menos libre eres. Obviamente las personas más débiles necesitan más. Las personas más fuertes necesitan menos. Podemos entender esto, es fácil de entender. Por otro lado, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del punto de la izquierda, el autoengaño tiene que ver con el vaso páncreas, ¿verdad? Este meridiano que circunvala de aquí en la izquierda, que determina o se relaciona con 2 órganos notables, el vaso y el páncreas.
Es verdaderamente interesante de observar en medicina taoísta cómo muchas condiciones del páncreas, sí, problemas de azúcar y tal, tienen que ver con la excesiva necesidad del individuo de establecer en su psique un interrogante. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pum, pum. Ese interrogante que es intelectual nos puede llevar, ¿verdad?, a una inadecuada comprensión, va a decir inmediata comprensión de mi existencia y de mi relación con la vida. Aparece lo que llamamos el autoengaño. ¿Por qué autoengaño? Porque todos somos redomados sofistas. Le damos la vuelta a la verdad por tal de afirmar nuestro yo. Nos justificamos fácilmente. ¿En qué medida esta justificación mental y darle la vuelta a la verdad y no reconocer de forma abierta la realidad, ¿verdad?, afecta a nuestros vasos y a nuestro páncreas? Nosotros lo estudiamos profundamente en el taller de medicina taoísta. Entendemos que el autoengaño establece un punto de conexión, ¿verdad?, con este meridiano que viene de acá y con este otro meridiano que circunvala horizontalmente, que se llama el Daimei, que es un meridiano horizontal, ¿verdad?, y establece un valor concreto respecto al autoengaño. Por otro lado, ¿verdad?, cuando hablamos en la derecha del miedo, el miedo tiene que ver con la vesícula biliar. Yo en el taller digo algo, bueno, que a muchas personas les suena un poco raro. Digo, la mujer se examina del carnet de conducir, aprueba la primera. El marido se examina del carnet de conducir, aprueba a la quinta. ¿Quién conduce siempre? El marido. Mujer, vesícula biliar hecha polvo, regla de 3 directa. Y me dicen muchas personas, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? La mujer inhibe la acción por no discutir, ¿verdad? No se posiciona. De alguna manera hay mujeres, incluso personas que ya ni les interesa conducir porque han cogido miedo a esa posibilidad de afrontar situaciones de riesgo, y el conducir se puede convertir en una situación de riesgo, y desde ahí, cuando la persona no afronta, afecta a su vesícula biliar. El miedo tiene que ver con la banda derecha y por lo tanto tiene mucho que ver con la vesícula biliar. Cuando nosotros relacionamos estos 3 puntos en los 3 primeros aspectos del eneagrama, si hablamos del apego, este punto, ¿verdad?, desde el punto de vista egipcio tenía que ver con la serpiente Apophis, la serpiente del deseo y de la necesidad, que era una serpiente rastrera, decían los egipcios. Pero qué curioso que desde el punto de vista judeocristiano tiene que ver, ¿verdad?, con Judas, que es el deseo, se llama el traidor del deseo. Él vende al Cristo, ¿verdad?, por las monedas, ¿no? Pero estamos hablando de la furia alecto en la cultura griega. O sea, nos vamos a dar cuenta que si ya estudiamos un poquito más en profundidad todas las culturas nos hablan de los 3 puntos básicos del eneagrama. Los 3 egos fundamentales, ¿verdad? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del autoengaño, el autoengaño pues tenía que ver con la mente dispersa. Esto los egipcios lo llamaban el demonio Hai, el demonio de la mente dispersa. El demonio de una mente que no está aclarada, y la mente, cuando no está aclarada y entra en la justificación, establece, digamos, un valor, el desamor. ¿Desamor por qué? Porque para amar tú tienes que ser veraz. Cuando no hay veracidad y le das la vuelta a las cosas, el amor no puede suceder. Por eso, este punto de la izquierda, el autoengaño, ¿verdad?, lo relacionamos mucho con el desamor, que es la capacidad de integrar la realidad del otro, sin justificación o sin llevarte a tu territorio mental lo que experimenta o vive en relación a los demás o a la vida. Relacionado con Pilatos, autoengaño, él se lava las manos, ¿verdad? Pilato es el que se lava las manos, traiciona al Cristo lavándose las manos, se autoengaña, no afronta la verdad, no es capaz de decir no. Él se lava las manos diciendo, esto no es mío.
pero todos somos Pilatos en muchos momentos de la vida, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con la furia, tesífona dentro de la cultura griega. Cuando nosotros hablamos del miedo en la banda derecha, vamos a observar que el miedo tiene que ver con la ignorancia. La equívoca voluntad cuando el demonio egipcio era Neb, el de la equívoca voluntad, cuando la voluntad no la tenemos clara hacia objetivos y en direcciones adecuadas, cuando no somos capaces de afrontar las pruebas que nos da la vida. Y desde ahí, ¿verdad?, relacionamos el miedo con la ignorancia. Podemos entender que una persona atrapada en sus miedos es cada vez más ignorante, no tiene respuestas, bloquea su psique y su capacidad de discernimiento porque no comprende. El miedo, ¿verdad?, le lleva a justificar el yo tengo que vivir esto, será porque sí, será porque tal. El miedo lo retrae, lo inhibe, y en la inhibición también la mente genera su cortina de humo y el miedo nos puede llevar a la ignorancia. Por otro lado, pues tendría que ver con Caifás, desde el punto de vista de la tragedia cristiana. Caifás, vamos a decir, el traidor de la mala voluntad, busca a través de su mala voluntad, ¿verdad?, que el Cristo caiga, que el Cristo de alguna manera se autoproclame, por decir así, enemigo de ellos, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con la furia mégera dentro de la cultura griega. Por lo tanto, observamos, ¿verdad?, que estos 3 puntos son los 3 aspectos básicos del enneagrama: apego, autoengaño y miedo. Cuando nosotros le vamos a dar la vuelta, bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, los 3 rasgos primarios, ¿verdad?, en su posición lunar, hacia abajo, ¿verdad? Hablamos del apego. El apego nos lleva a las creencias, ¿verdad? Y establece angustia para el alma, porque cuando yo me apego a mis creencias, a mis formas de entender, evidentemente, ¿verdad?, no soy capaz de afrontar desde un punto de vista claro y abierto la realidad de los demás. No escucho. La persona que está condicionada a sus creencias no escucha al otro, la realidad de la otra persona. No escucha algo diferente a lo que él puede sentir, puede pensar o puede creer. Y desde aquí identificamos el apego muy mucho a la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es una de las mayores trampas que establece el ser humano, tanto consigo mismo como con los demás. Yo culpo, en definitiva, porque me apego a mi forma de entender. Por lo tanto, no soy capaz de eximir al otro, de liberar al otro de la carga, de la culpa, porque no lo comprendo. Porque estoy apegado a mi forma de entender, a mi criterio. O bien me culpo a mí mismo o bien culpo a los demás. Por otro lado, cuando hablamos del autoengaño, el autoengaño se relaciona mucho con la fiscalización, que es el dedo apuntando a los demás. Y entonces nos convertimos en fiscales de los demás. Tú eres así, tú eres asao, y los juicios de valor nos llevan a una interpretación, ¿verdad? Y esa interpretación subjetiva del dedo apuntando a los demás verdaderamente resta fuerza interior, debilita nuestra identidad. Cuanto más apunta a los demás, más debilitas tu propia identidad. Podríamos entender que la identidad estable de un individuo asume o tiene la capacidad de asumir la realidad de los demás. Cuanto más fuertes somos, más asumimos la realidad de los demás y menos fiscalizamos. Por otro lado, cuando hablamos del miedo, hay diferentes tipos de miedo, pero hablamos del miedo a no ser, miedo a no pertenecer o miedo a perder. El miedo establece una dependencia emocional clara, ¿verdad? Y en este miedo a perder aparecen los celos. Porque los celos son una consecuencia, vamos a decir, primaria, instintiva al miedo a perder. Yo puedo encelarme por objetos, por cosas,
pero también puedo encelarme por otra persona porque tengo miedo a perderla, y la quiero llevar a mi territorio. Por lo tanto, observamos, ¿verdad?, el miedo que tiene este tipo de componentes que las vamos a estudiar con determinación, con detenimiento en los siguientes aspectos del eneagrama. Bueno, pues cuando nosotros le damos la vuelta a este triángulo básico del eneagrama y lo colocamos en la posición, vamos a decir, solar, hacia arriba, aparece un valor fundamental aquí. O sea, ya el triángulo del apego, en vez de estar en su posición lunar hacia el chakra Muladhara, al darle la vuelta al triángulo, aparece un valor importante en el plexo solar, desapego, capacidad de independencia personal. Yo soy, aquí. Yo soy, yo hago, yo construyo, yo me siento bien conmigo mismo, y cuando soy fuerte y soy por mí mismo, menos dependencia tengo, ¿verdad?, en relación con los demás, y menos apegos o necesidades tengo. Por lo tanto, la fuerza interior tiene mucho que ver con el desapego. ¿Podemos entender esto? Importante. Cuanto más fuerte soy, menos me apego a la vida y a los demás, más independiente. Por otro lado, cuando hablamos, ¿verdad?, del punto de transmutación del autoengaño, aquí en la izquierda, vamos a observar que esta transmutación nos lleva a la sinceridad, amor a la verdad. Asumo, esto es importante, asumo, o sea, asumo la realidad tal y como es. Asumo que soy feo, asumo que tengo una mancha, asumo que tengo una peca, asumo que no tengo dinero, asumo que no tengo pareja o no tengo trabajo, o asumo mi realidad. La capacidad de asumir la realidad y transmutar el autoengaño es fundamental para la vida, y esto favorece un valor, ¿verdad?, de amor a la verdad, de asunción y de control del pensamiento, para que el pensamiento no me lleve a la mentira, a darle la vuelta a las cosas, a la justificación mental. Y eso es importantísimo en el proceso de la autorrealización en este triángulo. Y por otro lado, si nos venimos aquí, ¿verdad?, y vemos cómo transmutamos el miedo, estamos hablando de la valentía, la capacidad de afrontar. Yo puedo, tengo capacidad. En la medida en que yo estoy educado por mí mismo para decir puedo, afronto, voy a ello. No me dejo llevar por la sensación de angustia que me provocan mis miedos. Desde ese punto de vista, transmuto este ego, ¿verdad?, y favorezco la relación entre el hígado y la vesícula biliar. Domino la capacidad de poder personal, canaliza adecuadamente el sentimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un valor yin, hemisferio derecho del cerebro, acción, vesícula biliar, hígado, dominio del sentimiento. Cuanto más actúas, más haces, más mueves, más poder y más dominas tus sensaciones, menos miedos. Por otro lado, el hemisferio izquierdo del cerebro, estamos hablando del hemisferio de la reflexión yang, y desde aquí, ¿verdad?, establece, ¿verdad?, el control del pensamiento, la reflexión. Tengo capacidad no de reflexionar para pensar y pensar y pensar, no. La gran reflexión tiene mucho que ver con la mente elevada, intuición, inspiración, imaginación. Y desde ahí atiendo más, comprendo más. No me enredo, ¿verdad?, en la película que quiere ejercer mi ego en función del pensamiento, porque a veces los pensamientos son como torbellinos de energía que me impiden dilucidar o ver con claridad la realidad. Por lo tanto, ¿verdad?, desde este punto de vista, cuando el triángulo de la creación es trabajado por el individuo, lo establecemos en su posición solar, y en su posición solar favorece lo que llamamos las cualidades frente al autoengaño: veracidad, capaz de ser auténtico, capaz de ser consecuente.
Frente al apego, desapego, desprendimiento, capacidad de no necesitar tanto para ser. Y frente al miedo, valentía y capacidad de afrontar, ¿verdad? Para poder tener objetivos claros en la vida y dirigirnos conscientemente hacia esos objetivos. Este es el primer encuentro que vamos a hacer del Enneagrama y más adelante pues continuaremos en este taller del Enneagrama paulatinamente pues explicando todos estos puntos de una manera mucho más clara y mucho más particularizada. En este encuentro pues os vuelvo a recomendar estas dos novelas nuestras, mías, escritas por mí. Una se denomina El néctar de la diosa, que guarda relación con las 7 características de las diosas griegas, a través de un mandarín chino que se busca a sí mismo a través de la mujer y en observación de la energía femenina, buscando también, vamos a decir, el equilibrio o la sensación de estar casándose adecuadamente con la energía femenina. Y por otro lado, esta novela que se titula La Rosa de Fuego y que a través de una periodista norteamericana pues entra en un yeshivot femenino judío y en él pues se dan unas pautas sobre la energía, valores que están controlando a un nivel, vamos a decir, subliminal a nuestra humanidad. Lo que no se ve en la televisión normalmente, en los medios de comunicación, pero hay fuerzas subliminales que controlan el destino de la humanidad y aquí esta periodista norteamericana pues se encuentran con estas fuerzas encontradas, ¿verdad? Y se define a través pues de esta novela. Por lo tanto, os invito, si queréis, ¿verdad?, haceros con ella a través de nuestro correo electrónico o llamando a nuestro número de teléfono y encantado os la mandaré. Muchas gracias.